era el rey, para que Jesús pudiera enseñarles sobre su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Sobre este Hijo del Hombre. Dice autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¿Ok? Así que sí, él se hacía llamar Hijo del Hombre, ¿ok? Y estaba relacionado con este título mesiánico, el Cristo, el Mesías. Ahora, dice, este Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Y hermano, quiero que voy a leer esta porción de la palabra. Nosotros sabemos que esto fue profetizado en Isaías. Si leemos Isaías 52 al 53, podemos ver cómo esto ya había sido escrito, ya había pasado, no había pasado, perdón, ya había sido escrito, ¿ok? Era necesario que esto pasara. Y lo voy a leer, hermano, y simplemente mediten esta palabra, mediten lo que dice, porque a mí me trae mucho gozo al escuchar esto. Y voy a comenzar a leer en Isaías 52, del 13 a 53, 12, ¿ok? Aquí es donde está profetizado, dicen, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación,
verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es hermoso entender esto. Es hermoso, hermano, poder leer y tener ese entendimiento. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que los discípulos no entendían, porque ellos estaban atados a sus enseñanzas antiguas de que el Mesías sería un rey que derrotaría todo, y sí lo hizo Cristo. Pero ellos nunca visualizaban que un Mesías, que el rey iba a morir, que el rey iba a sufrir, que el rey iba a ser humillado, iba a ser tratado como malhechor, como lo peor. Sus discípulos, sus amigos, lo más cercano que tenía, no lo podía entender. Que el Espíritu Santo nos revele a nosotros qué es lo que no podemos entender, qué es lo que no podemos ver, porque la palabra es clara, hermano, y ahora tenemos al Espíritu Santo que revela. Así que sí, como vimos, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Aquí, hermano, dice por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Esto se refiere al Sanedrín, que es un tribunal supremo de los judíos. ¿Ok? Dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Luego dice en el 32, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. No lo entendía Pedro, no entendía lo que había dicho, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Ahorita voy a seguir leyendo, ¿ok? Pedro no conocía la verdadera identidad del Mesías y por eso era necesario que Jesús se lo explicara. Por eso es que luego después de que Pedro afirmó, sabes que tú eres el Cristo, entonces introdujera lo que le iba a pasar a ese Cristo, a ese Mesías, ¿ok? Pedro tenía una concepción totalmente diferente a lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Ok, Pedro solo podía, lo que escuchaba de Jesús era una equivocación, algo que no podía pasar. Y voy a seguir leyendo. De hecho, voy a leer otra vez ese versículo que dice: pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús reprende a Pedro porque lo que le dijo Pedro a Jesús de que no era posible, o sea, el hecho de que Pedro haya reprendido, o sea, era lo que Satanás quería hacer. Satanás siempre desde el principio, o sea, quería persuadir a Jesús de no ir a sufrir a la cruz. Ok, ya lo había intentado y le voy a leer Mateo 4 del 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Ok? Así que Satanás, ¿qué es lo que quería? Tentar a Jesús.
O sea, y que Pedro le dijera esto a Jesús es de que realmente no tenía una mentalidad correcta, estaba pensando como los hombres, como todos los judíos que esperaban a ese rey que conquistaría a Roma, a sus enemigos. Aquí vemos, hermanos, cómo Jesús se aferra al compromiso. Y es algo que a mí me gustaría hablar de esto mucho más y espero muy pronto lo pueda hacer. Pero el diablo, la mentalidad del hombre lo que ofrece es conveniencia. Y quiero que veamos la diferencia de estas dos cosas. Ay, se me olvida la palabra commitment. Que Jesús, commitment. La acabo de decir. Compromiso, perdón. Compromiso y compasión. Quiero que piensen en el compromiso y la compasión, comparándolo con la conveniencia y la comodidad. ¿Ok? Y esto, hermanos, es algo con lo que nosotros luchamos diariamente. ¿Qué es más fácil? La conveniencia y la comodidad. Y es lo que aquí venía a presentar Satanás. Tú te puedes salvar. Tú no tienes que pasar por ese sufrimiento. Tú eres el Mesías. Te conviene, o sea, es muy conveniente para ti decir, ¿sabes qué? Ya, no voy a ir a morir a esa cruz. Pero Jesús se aferró a la compasión. Y no sé por qué se me olvida esa palabra. Compromiso, se aferró al compromiso, se aferró a la compasión. Y eso mismo era lo que Jesús quería para sus discípulos. Y ya sabemos que no solo para ellos, sino para todos nosotros. Así que aquí Jesús no solo les estaba diciendo que había peligro, sino de que Él iba a caminar directamente hacia el peligro. O sea, no era porque era un accidente, no, sino porque Él les decía, ¿sabes qué? No, yo voy a ir, yo voy a sufrir, yo voy a morir porque yo quiero, porque es la voluntad de mi Padre. Y como es la voluntad de mi Padre, es mi voluntad, sin escape, sin ningún escape, hermanos. Lo único que podía hacer Jesús era seguir adelante. Así que tú, ¿qué dirías si al que acabas de reconocer como rey te dice que va a morir? Que eso es lo que viene en su agenda. Un Mesías muerto, hermanos, pues no es un Mesías, pero es que ellos no podían ver con el poder que venía Jesús, que no se quedaría en la tumba, sino que Él resucitaría. Así que sí, el comentario de Pedro, hermano, era una perspectiva terrenal. Y vamos a seguir en el versículo 34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Niégate a ti mismo. Eso significa que tu guía, que tu vida, que tus placeres, o sea, no giren alrededor de tu propia persona. Ya no vivas por ti mismo. Ya no vivas por tus deseos, por tus adicciones, por tus placeres. Niégate a ti mismo. Dice, lleva tu cruz, dice, lleve su cruz y me siga. Quiero que visualice esto, hermano. Llevar su cruz. Lo decimos varias veces, sí.
Yo me llevo mi cruz y sigo a Cristo. Pero ¿qué es lo que podemos ver con un hombre que lleva su cruz? Un hombre que lleva su cruz es un hombre que ya está condenado y se está dirigiendo a una muerte segura, porque a este hombre se le exige cargar su cruz hasta el lugar de ejecución. Juan 19:17 dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. El acto de llevar tu cruz es estar dispuesto a sufrir y morir por Jesús. ¿Tú cómo crees que se sentía un hombre arrastrando esa cruz tan pesada? Un recorrido largo, sabiendo que al final de su viaje lo que le iba a tocar era la muerte. Pero hermano, no te espantes, porque vamos a seguir leyendo. ¿Cómo es que Jesús nos dice? Si les está diciendo lleva tu cruz es porque van a la muerte, pero dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero leerles otra porción de la palabra, Filipenses 1 del 27 al 30. Aquí, hermanos, los filipenses estaban pasando por ataques, por persecución. Y aquí Pablo les dice esto, les dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, unidad, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y aquí lo importante, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El sufrir por Cristo es un privilegio. Y ya nos han hablado del privilegio. Es un privilegio sufrir por tu amado. Es un privilegio escoger el compromiso y la compasión e ignorar la conveniencia y lo cómodo. Es un privilegio. Y es lo que Jesús quiere. Por eso les estaba dando esta invitación a estos discípulos y nos las da a nosotros también. Deja tu comodidad, deja lo que te conviene, deja lo que te trae placer en unos segundos, déjalo fácil, deja las distracciones y comprométete. Y es difícil porque el compromiso, hermano, viene con sacrificio, viene con muerte propia. Viene con dolor, sufrimiento, porque es doloroso, hermano. Es una batalla, es una guerra. Es una guerra, hermano. Así que aquí nos está confrontando la palabra. Y le pregunto, ¿quieres andar en un camino de compromiso y compasión o en un camino de conveniencia y comodidad? En el versículo 35 nos habla de dos opciones: negar a Cristo y perder la vida, o seguir a Jesús
y perder la vida física, pero ganar la vida eterna. A muchos tal vez nos da miedo esa pérdida de esa vida física. Pero en realidad, hermanos, en comparación a la vida eterna, la vida física es insignificante. Es conveniente, pero es insignificante, hermano. El versículo 36 dice: ¿de qué te sirve ganar al mundo entero si pierdes la vida? ¿De qué te sirve tener todo lo que se puede ganar en esta vida? La fama, el dinero, el placer, ¿de qué te sirve? De nada si vas a perder tu vida. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Un contraste con Romanos 1:16, donde Pablo dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. O sea, es un contraste. Así que, ¿a quién quieres complacer? ¿A esta generación? Déjate digo, perderás la vida. Y sí te puede convenir. Puedes ganar muchas cosas en este mundo, pero eternamente todo lo que puedas ganar no tiene peso. Y luego en el versículo 1 dice, capítulo 9:1 dice: y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Aquí, hermano, este versículo nos da una introducción a nuestro siguiente tema, a lo que vamos a ver, algo que ocurrió una semana después, ¿ok? Una introducción a la transfiguración de Cristo, que verían 3 de sus discípulos más cercanos, ¿ok? Aquí, hermanos, ellos verían a Jesús con esa gloria, ¿ok? Con ese anuncio de su resurrección y glorificación. Y quiero que vayan pensando, aquí viene Jesús, se declara como el Cristo, como el Rey, y luego les da un poco de lo que sigue en su agenda: sufrimiento y muerte. Pero no se queda ahí, porque ahora les expondrá lo que es la resurrección y su glorificación, ¿ok? Así que vamos a seguir con la última parte. Y nada más para pensar, Jesús nos llama a seguirlo con una vida de compromiso total, no es a medias, total. ¿Cómo podría afectar esto a nuestras relaciones más cercanas? Supongo que dependería quiénes son nuestras relaciones más cercanas. Pero ¿cómo podría afectar esto? ¿Okay? Sí.
Exacto, sí. O sea, es que cuando nosotros tomamos ese compromiso es que estamos dispuestos al sufrimiento, honestamente, porque se ha experimentado, yo lo he experimentado. Sí, una joven, tal vez tus papás no te permiten, pero ¿sabes qué? Es de levantarte y enfrentar la persecución, porque la misma palabra nos dice, serás perseguido por tus propios familiares. O sea, es como dice, es de tomar al toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Sí, voy a sufrir, voy a tener problemas. O sea, tal vez mi esposo, mi padre, me va a amenazar, me va a quitar todo lo que tengo, no va a comprar comida. Pero es ahí cuando uno se tiene que levantar con el poder del Espíritu Santo, hermano, y decir, ¿sabes qué? Sí, mi compromiso es total. No me importa lo que el hombre me dé, lo que me deje de dar, porque la bendición que perdura para siempre es la que nos da nuestro amado Jesús. Así que sí, hermano, esta es una invitación para cada uno de nosotros. Es difícil, es duro, sufriremos, pero la recompensa, hermanos, de la vida eterna hace ver todos estos problemas insignificantes. Y veremos un día, hermano, que Él va a enjuagar cada lágrima que derramamos. Y es hermoso, hermano, ver esa, yo no sé, ha de ser algo hermoso cuando veamos cara a cara a Jesús. Así que, ¿en qué tipo de cosas quiere Satanás que nos enfoquemos para destruir nuestro compromiso con Cristo? Me quedan aproximadamente 20 minutos, pero ¿qué cosas son las que a ti te llegan para destruir tu compromiso con Cristo? ¿Qué es? Que el Espíritu Santo nos revele, porque puede ser distinto para cada uno de nosotros. Y es importante que tú lo digas, Espíritu Santo, dime qué es lo que se está levantando y dame las fuerzas para conquistarlo, para derrotarlo y seguir con mi compromiso con Cristo. Bueno, hermanos, vamos a la siguiente parte. Estamos viendo que Jesús revela su divinidad y aquí lo hace en frente de 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Ok? Y vamos a ver la aprobación del Padre y cómo después de que los mismos discípulos observaron esto, seguían teniendo preguntas. Los discípulos eran tan lentos para comprender, hermanos. Y de hecho en el capítulo 8 habla sobre cómo Jesús hace un milagro en un ciego. Cuando escupió y habla como al principio este ciego no podía ver bien. Le dice, ¿qué ves? Y simplemente decía, yo veo como que árboles se están moviendo. Y otra vez hizo Jesús la obra hasta que pudo ver el ciego bien. Así que eso, o sea, se me afiguró mucho a esto, porque ya les había dicho Jesús, pero aún así no entendían. Así que vamos a ver versículo 2 del capítulo 9. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Ok? Así que antes de seguir continuando, les voy a dar 3 propósitos detrás de esta transfiguración, que es un cambio de imagen. Número 1, esto fue una revelación de la gloria del Hijo de Dios que se va a manifestar en toda su plenitud cuando Cristo venga. ¿Ok? Número 2, confirmó ante los discípulos el origen divino de sus duras enseñanzas que Jesús les había dado, el origen divino de su muerte, de su sufrimiento. Y número 3, alentó a los discípulos que habían escuchado que él iba a morir y a sufrir. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice,
fueron ellos y los 3 discípulos y se los llevó a una montaña alta. Lucas agrega que fueron a orar, ¿ok? Donde estaban solos y se transfiguró a presencia de ellos. Estoy viendo atrás y aquí tengo mi Biblia abierta. Ok. Bueno, una vez más, transfigurar se transfiguró significa que su apariencia cambió, ¿ok? Y los discípulos lo vieron glorificado. Mateo 17:2 dice, voy a seguir leyendo mejor el 3 acá, disculpe. El versículo 3 dice, su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y Mateo 17:2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Vamos a seguir leyendo, dice en el 4, y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús tomando la palabra. Perdón, ya esta es otra sección. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Moisés y Elías aparecen. Y ya se nos ha enseñado sobre esto y creo que más en el Instituto Bíblico. ¿Ok? Moisés representa el antiguo pacto, la ley. Elías es la representación de los profetas, o sea, las promesas de salvación que pronto se cumplirían con la muerte de Jesús, ¿ok? Pero aquí Moisés y Elías, o sea, toda esta imagen señala el verdadero objetivo de todo esto, ¿ok? Y voy a leer esto que me gustó mucho, lo escribió la pastora. Dice, de esta manera se puede notar que este episodio de la transfiguración aclara que el antiguo pacto está abolido porque Jesús cumplió la ley. Y también el profetismo ha llegado a su meta con la institución del nuevo pacto en Jesús. Ahora la gracia se encuentra en el centro, Jesús. Ya no Moisés ni Elías, sino solo Cristo. En el correr de la transfiguración, Jesús es confirmado por Dios el Padre como aquel de quien testifican la ley y los profetas como el Mesías, el Redentor del mundo. Así que vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. En otra parte dice aterrorizados, ¿ok? Entonces, ok. Tal vez se refería a Pedro a unas tiendas de reunión para ellos, ¿ok? Pero esto simplemente demuestra que Pedro quería ser parte de la gloria de Dios, pero no del sufrimiento, ¿ok? Porque todavía no entendían y vamos a verlo más adelante. Y luego dice en el versículo 7, entonces apareció una nube que los envolvió. ¿Y qué es lo que simboliza la nube? Usualmente en la palabra de Dios, la presencia de Dios. Muy bien, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Estas mismas palabras fueron escuchadas cuando Jesús fue bautizado. Y quiero que prestemos atención en esto, escúchenlo. El acto de escuchar y más cuando se trata de Dios está entrelazado con la obediencia. Así que aquí dice el acto de escuchar comprende la obediencia. Así que si te está diciendo escucha, no es solo de oír, sino es de que vamos a hacer el acto de obedecer a lo que nuestros oídos están escuchando. Bueno,
Ahora seguimos en el versículo 9 y dice, de repente, en el 8, de repente cuando miraron a su alrededor ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Ok, hermanos, aquí la razón por la que les dijo que se esperaran era porque la obra completa de Cristo, la resurrección de Cristo, iba a demostrar por completo que Jesús es en realidad el Mesías. Así que por eso les dijo, espera, todavía no digas nada hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Entonces en el versículo 10 dice, guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos, porque todavía no podían entender cómo un Mesías iba a morir. No sabían qué significaba levantarse de los muertos. Bueno, en el versículo 11 dice, ahora le preguntan, ¿por qué dicen los maestros que la ley que Elías tiene, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas. Recuerden que ellos esperaban a que Elías viniera antes de que el Mesías, ¿verdad? Responde Jesús, pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito, ¿ok? La enseñanza tradicional de los maestros era que Elías tenía que venir antes del Mesías. Malaquías 4 del 5 al 6 dice así, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Jesús les dijo que ya había venido. ¿Y quién era? Juan el Bautista, ¿ok? Dice que hicieron con él lo que quisieron. Y les voy a leer esta porción de la palabra, hermanos. Aquí vamos a ver cómo murió Juan el Bautista y cómo lo podemos relacionar con Elías, ¿ok? Versículo 17 al 29 del capítulo 6 de Marcos dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Ok, aquí con Juan el Bautista podemos ver a Herodes y su esposa Herodías. ¿Con quién se tuvo que enfrentar Elías? Con Acab y ¿con quién más? Con Jezabel, ¿verdad? Así que tengan eso en mente. En el 18 dice, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano, porque Herodías era la esposa de Felipe, su hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. ¿Quién deseaba matar a Elías? Jezabel. Así que aquí tenemos al rey Acab, que se dejó dominar por Jezabel. Y ahorita vamos a ver cómo el rey Herodes también se dejó dominar por su esposa Herodías. Ok, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? ¿Y qué creen que le dijo la mamá?
la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. O sea, a Herodes no le molestaba Juan. De hecho, le gustaba oír lo que decía. Pero aquí viene su esposa con su capricho porque le dolió lo que Juan enseñaba, que a su primera oportunidad quiso que mataran a Juan el Bautista. Entonces, así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en su bandeja. Se lo entregó a la muchacha y ella se lo dio a su madre. Así que miren nada más. Ya había venido al Elías que esperaban. Dice, pues bien les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Juan el Bautista fue rechazado. El Hijo del Hombre también sería rechazado después del sufrimiento de Juan. Así que nada más, hermanos, para que veamos que el Señor nos ayude a estar y realmente entender lo que la palabra nos dice, a no estar cegados y no ver la verdad, porque esto es lo que estaba pasando. Estaban cegados los discípulos, no podían ver, no podían comprender. Pero que el Señor nos ayude, hermano, y yo le animo a que se una, a que nos unamos, a escoger un camino de compromiso y compasión y no uno de conveniencia y comodidad. La recompensa es grande. Amén. Última pregunta. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos pudieron revelar todo lo que sabían acerca de él. ¿Hay algo que nos sentimos tentados a callar al hablar de Cristo hoy? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos tentados a callar al hablar de Cristo hoy? ¿Qué es eso? Y una vez más hay que pedir al Espíritu Santo que nos revele. Y si usted sabe bien qué es eso, que le cuesta trabajo revelar de Cristo, pídale al Espíritu Santo por fortaleza para que Él nos ayude. Amén. Así que para esta semana evalúe su propio nivel de compromiso con Jesús. Todo comienza eso, hermano, compromiso con Jesús. Y de ahí, hermano, compromiso como iglesia. Pero es importante que sepamos en dónde estamos hablando de nuestro compromiso con Jesús. Así que vamos a estar orando los unos por los otros. Y si a usted se encuentra en un nivel en el cual no le gusta, no se preocupe. Tenemos a un Dios que nos escucha. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros labios y accionar en lo que declaramos. Porque no es solo hablar, hermano, sino la palabra de Dios nos dice que de nada sirve afirmar algo que nuestras acciones no van a comprobar, o sea, no van a demostrar. Así que le invito a que también lea Primera de Juan capítulo 1, que habla sobre eso, que tus acciones sigan lo que sale de tu boca, ¿ok? Así que, hermano, esto es la clase de hoy. Vamos a continuar la clase que viene con Marcos. Yo sé que esta palabra es de bendición. Siempre es hermoso, hermano, hablar sobre nuestro amado Jesús. Y yo sé que el Espíritu Santo está obrando en nuestros